esta tarde la experiencia de Pablo en las cartas a los Efesios. Hoy en este martes quisiera comenzar con esta carta que nos ayuda a comprender muchas cosas acerca de Pablo y su idea que tiene acerca de la iglesia y cómo también el misterio de Cristo se une al misterio de la iglesia. Esta carta a los Efesios. Éfeso era una antigua ciudad situada en la costa occidental de la península de Asia, en lo que es en la actual Turquía. En el siglo I después de Cristo, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y llegó a ser durante un tiempo la capital de la provincia de Asia. Pablo, aquí en esta ciudad, ejerció su actividad misionera en varias ocasiones. Así lo expresa el libro de Hechos en el capítulo 18, en los versículos del 19 al 21, donde narra la primera visita del apóstol a aquella ciudad. Fue una visita breve, pero luego regresó y permaneció allí por más de 2 años. Así lo expresa el capítulo 19 del libro de los Hechos, del 1 al capítulo 20, versículo 1. En las cartas paulinas hay varias referencias a Éfeso. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 32, 16, 8 y 1 Timoteo 1, versículo 3, 2 Timoteo 1, versículo 18 y el capítulo 4, versículo 12, cuya iglesia también se menciona en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 11 y en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. La carta a los Efesios, junto con las cartas a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, forma un grupo al que se le ha llamado las cartas de la cautividad, porque en ellas se dice que Pablo está prisionero cuando las escribe. Por ejemplo, en Efesios 3.1, Filemón 1.13, Colosenses 4.3 y Filipenses 1.13 y Filemón 9. Referente al autor de esta carta. La comunidad académica se encuentra dividida con respecto a la autoría de la epístola a los Efesios, pudiéndose resumir esto en 4 posturas acerca del autor. La postura tradicional que establece que la epístola fue escrita por Pablo, para ello se basa en la propia epístola. El primer versículo de la carta identifica a Pablo como su autor, así como las primeras listas de libros del Nuevo Testamento, incluyendo el canon de Marción y el fragmento de Muratorio. La segunda postura en cuanto al autor dicen que fue escrito por Pablo, pero con interpolaciones de otro autor. La tercera postura dice que fue escrita por un autor distinto, basándose en el estudio sintáctico y léxico de las cartas de Pablo, así como su terminología y escatología. Y la cuarta postura nos dice que otro grupo concluye que falta evidencia que pueda llevar a una conclusión sobre el tema. Respecto a la fecha y lugar de composición, el apóstol Pablo escribe una epístola desde la prisión. Así lo expresa en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 6, versículo 20. Es muy probable que haya sido durante su primer encarcelamiento en Roma, más o menos del año del 61 al 63 después de Cristo. En la misma época escribe la epístola a los Colosenses, a Filemón y a Filipenses. El apóstol envió una epístola y a la de los Colosenses mediante Tíquico. Sin embargo, los estudiosos que niegan la autoría de Pablo datan la carta entre el año 70 a 80 después de Cristo. En este caso,
la carta podría haberse escrito dentro de la misma iglesia de Éfeso. Respecto a los destinatarios de la epístola, de acuerdo al primer versículo, los destinatarios son los creyentes convertidos que viven en la ciudad de Éfeso. Capítulo 1, versículo 1. Muchos estudiosos de la Biblia sostienen este criterio, pero hay otros que afirman que esta es una epístola general, una carta circular enviada a diferentes ciudades de parte del apóstol. Por supuesto, una de esas ciudades era Éfeso. Esta afirmación está basada en el hecho de que se han encontrado manuscritos antiguos en los cuales, en el primer versículo, no aparece la palabra Éfeso. Además, por no haber en la epístola saludos o alusiones personales como en las otras cartas de Pablo. De cualquier modo, sabemos que el apóstol Pablo es su autor humano, y si la envió únicamente a la iglesia que estaba en Éfeso o a las iglesias en las diferentes ciudades, es una cuestión secundaria. Lo importante es que es una epístola de este gran apóstol del Señor, quien la escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo para transmitir por escrito esta maravillosa revelación. Los cristianos, desde el primer siglo, han admitido de un modo incuestionable que esta epístola permanece al canon del Nuevo Testamento y que es el mensaje de Dios para la iglesia de todos los siglos. En cuanto a la estructura, la parte principal de la carta a los Efesios podemos dividirla en dos secciones importantes. La primera parte, que va del capítulo 1, versículo 3, al capítulo 3, versículo 21, es predominantemente doctrinal y expositiva. Comienza con una alabanza a Dios por su obra salvadora, realizada por medio de Cristo Jesús. Así lo expresa el capítulo 1, de los versículos del 3 al 14. Aquí se acumulan términos de exaltación de esa obra de Dios, referida en diversas ocasiones como el designio secreto de Dios, oculto desde tiempos antiguos, pero dado a conocer ahora. Así lo dice el capítulo 1, versículo 9, capítulo 3 y del 4 al 9 versículos. Capítulo 5, versículo 32 y capítulo 6, versículo 19. Y según el cual, todos los seres humanos, judíos o no judíos, estamos llamados a formar parte del único pueblo de Dios y a recibir la herencia eterna. Después de una oración en favor de los destinatarios de la carta, capítulo 1, versículos del 15 al 23, el autor pasa en el capítulo 2, versículos del 1 al 22, a exponer más ampliamente ese designio de Dios, manifestado ante todo en el llamamiento de Dios a los no judíos para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el capítulo 3, versículos del 1 al 21, se habla sobre todo del encargo que Pablo recibió de dar a conocer el mensaje, y se termina con una nueva alabanza de Dios. La segunda parte de la carta, que va del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20, se convierte de exposición a una exhortación a vivir de acuerdo con el llamamiento recibido de Dios. Se aplican más concretamente las exigencias de este llamamiento a las circunstancias concretas de la iglesia y a los diversos grupos que la componen. Una parte importante son las exhortaciones dirigidas a los esposos, a los hijos y a los padres, a los esclavos y a los amos. Esta exhortación termina con una presentación de la vida cristiana, usando la imagen literaria de un combate y de las armas necesarias
para afrontarlo. La carta insiste en la unidad de la iglesia. Por eso decía al inicio que esta carta nos ayuda a entender sobre todo este gran misterio que es la iglesia fundada por Cristo, y sobre todo cada una de las características que ahora conocemos acerca de ella. Ya ven que en el credo decimos que es una santa, católica y apostólica. Precisamente estas características que expresamos acerca de la iglesia, pues está basada en las cartas de Pablo y de lo que él escribe por revelación del Espíritu para que nosotros podamos acercarnos a este gran misterio. Es por eso que esta primera característica de la unidad de la iglesia está basada en el hecho de que hay un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios, el Padre. Así lo expresa el capítulo 4, versículos del 3 al 6. La mención de Éfeso en el saludo, véase capítulo 1, versículo 1, falta en las copias más antiguas que se conservan de la carta. Por otra parte, no hay alusiones especialmente personales a la comunidad de Éfeso, que Pablo conocía muy bien. Por eso es que probablemente que esta carta estuviera dirigida originalmente a un grupo de comunidades, entre las que se contaría también Éfeso. Si la comparamos con la carta más antigua de Pablo, en Efesios encontramos un vocabulario y un estilo literario bastante propios, así como una perspectiva teológica distinta. Los problemas a que se refieren ellas son diferentes. Por otra parte, llama la atención la manera en que se habla de los apóstoles. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 20. Al parecer, el autor pertenece a una generación posterior a Pablo. Sin embargo, es evidente que en especial en esta carta se dan también muchos temas característicos de la teología de Pablo, en especial el de su responsabilidad como apóstol de los no judíos. Sabemos que Pablo recibió de Jesús el encargo de anunciar la buena nueva del Evangelio a los no judíos o paganos para convertirlos al cristianismo. Al mencionar la prisión de Pablo en el capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 4, versículo 1, no se especifica en qué lugar está encarcelado, por las razones anotadas anteriormente. Resulta imposible precisar la fecha exacta de la composición de la carta. Podemos resumir la estructura básica de esta carta a los Efesios de la siguiente manera. Aparece o inicia con un saludo en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Después hay una primera sección importante donde podemos titularla como Dios, el autor de la salvación, y donde expone de manera amplia el designio de Dios de salvar a todo el ser humano. Capítulos 1, versículo 3 al capítulo 3, versículo 21. En otra sección, que es la más importante, como lo hemos expresado, ya no es una exposición, sino una exhortación a vivir la vida cristiana. Sabemos que una de las partes principales del apóstol en todas sus cartas es su intención de poder formar y de poder aclarar cuáles son los criterios propios de la vida cristiana y cómo vivirlos en la cotidianidad de cada día. Es por eso que también en esta carta aparece este tema importante, exhortándolos a todos a vivir de acuerdo a este llamamiento que recibieron de Dios como verdaderos discípulos y apóstoles cristianos, seguidores de Cristo. Y esto está en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, hasta el versículo 20. Y concluye esta carta con una despedida en capítulo 6, versículos del 21 al 24.
Estilo, referente al estilo, sabemos, como hemos mencionado también cuando nos hemos referido al autor, vemos algunos cambios en el estilo de Pablo, por lo cual también se piensa que hay intervención de otro autor, pero en lo general podemos decir que el estilo de esta carta es muy animado y corresponde al estado de la mente del apóstol en el momento de la escritura. Es extático debido al reporte de su mensajero que le había traído de la fe y de la santidad de sus seguidores en la ciudad de Éfeso, sobre todo en el capítulo 1, y llevado con la consideración de la sabiduría inescrutable de Dios, mostrando con el trabajo del rescate del hombre y su salvación, y de su amor asombroso hacia los gentiles, en hacerles partícipes por la fe de todos los beneficios y promesas que Cristo nos ha dado con su muerte y resurrección. Él se eleva alto en sus sentimientos sobre asuntos magníficos y da sus pensamientos en la expresión sublime y copiosa de esta carta. Es decir, que Pablo en este momento está en una situación de cercanía referente al amor que le tiene sobre todo a aquellos que no pertenecían al pueblo judío, ya que él tiene claro que su misión es esta. Es por eso que en cuanto al estilo y a su composición, tiene mucha semejanza con la carta a los Colosenses. De hecho, es comparada en muchos versículos y capítulos referentes a la manera en cómo va expresando de manera clara su doctrina. Podemos decir entonces que esta carta tiene un objetivo: decir que la salvación es para todos y que es un designio de Dios, por lo cual Él lo muestra de una manera clara, expuesta en toda esta primera parte de la carta, donde expresa su alegría al saber que ellos, por medio de la fe, pueden participar también de las promesas de Dios. Y eso es de gran alegría también para nosotros, porque como hemos dicho, igual si esta carta estaba escrita para algunos o para todos, aquí podemos expresar que Pablo es alguien que ama a la iglesia y que se entrega por ella. Por eso podemos ver en algunas comparaciones una semejanza en el estilo y en la composición de la carta. Ejemplo, en Efesios 1, versículo 7 y Colosenses 1, versículo 14, expresa también este designio de Dios de la salvación para todos. En Efesios 1:10 y Colosenses 1:20 expresa la alegría de saberse elegidos y llamados por Dios. En Efesios 3:2 y Colosenses 1:25 nos expresa el amor que Dios tiene a toda su creación. En Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 expresa cómo Pablo invita a descubrir este designio secreto y oculto y que ahora se ha revelado. Así también lo va a expresar en Efesios 6:22 y Colosenses 4:8. En Efesios 1, del 19 y 2:5 y Colosenses 2, del 12 al 13, nos habla acerca de este designio maravilloso de Dios que nos ha regalado y revelado a través de Cristo. Efesios 4, 2 al 4 y Colosenses 3, del 12 al 15, nos habla acerca de las promesas hechas a todos aquellos que se unen por medio de la fe al seguimiento de Cristo. Efesios 4:32 y Colosenses 3:13 nos habla acerca de esa invitación de Pablo a descubrir las maravillosas gracias y dones que Dios tiene para todos. En Efesios 5 del 6 al 8 y Colosenses 3
del 6 al 8, nos habla de esa invitación de Pablo a abrirnos a recibir estas gracias. Efesios 5 del 15 al 16 y Colosenses 4:5 podemos ver el amor de Pablo hacia la iglesia. En Efesios 6 del 19 al 20 y Colosenses 4 del 3 al 4 vemos cómo estas promesas se llegan a realizar en Cristo. Y Efesios 5, 22 y del 6, el versículo 9 y Colosenses 3, 18 y el capítulo 4, versículo 1, nos habla acerca de esta experiencia interior de Pablo que le lleva a exhortar a los que le escuchan, sobre todo a sus destinatarios, ya sea a la Iglesia Universal o a la Iglesia de Éfeso, a descubrir que son parte de estas promesas de Dios. Es por eso que podemos afirmar que Pablo está en una experiencia profunda de agradecimiento a Dios de haber sido elegido como apóstol de los gentiles. De ahí el que en estas dos cartas, que tienen muchas semejanzas en su estructura y también en su estilo y sobre todo en su contenido, es porque Pablo se encontraba en la misma circunstancia. Como lo hemos dicho, estaba preso, que todavía no se ha determinado el lugar. Algunos llegan a afirmar que era cuando estaba preso en Roma y que ahí donde escribe estas cartas, pero sobre todo vemos en él una invitación a esta iglesia de Éfeso a descubrir que también es parte de este pueblo de Dios. De ahí su importancia de esta carta en poder comprender el misterio de la iglesia. Sabemos que la iglesia está dentro del designio de Dios y que estaba dentro del plan de salvación de Dios. Poder fundar la iglesia a través de Cristo y por medio de este designio poder incluir a todos, no solamente al pueblo judío, sino a todos por medio de la fe, a recibir los dones y gracias de la salvación. Es por eso que también podemos afirmar que dentro de esta carta a los Efesios, Pablo expone de una manera más amplia lo que ya había escrito en 1 Corintios 12 acerca del misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sabemos que en esta carta a los Corintios asemeja a la iglesia con la imagen del cuerpo, donde se encuentran diferentes ministerios y también diferentes tareas de todos y cada uno de los miembros que forman este cuerpo. Así también en la carta a los Efesios llega a afirmar que dentro de la iglesia pues hay apóstoles, hay discípulos, hay profetas, hay maestros, y todos ellos tienen la tarea final y el objetivo de poder llevar a todos al conocimiento de la fe. Es por eso que esta carta nos ayuda a ver de una manera más amplia este misterio de la iglesia. Otro elemento importante referente a Cristo, nuevamente lo sigue presentando como revelador del misterio de Dios y también como salvador del género humano. En cuanto a revelador, como hemos expresado, nos dice que este designio de salvación estaba oculto desde antiguo y que fue revelado y manifestado a través de Cristo. Aquí vemos esta tarea de Jesús como el primer revelador del misterio de Dios, del misterio del hombre, del misterio de la iglesia y su escatología en cuanto a la salvación de todos. Podemos también afirmar en esta parte de Jesús como Salvador de la humanidad, como el único fundamento de la salvación, ya que llega a afirmar que solamente a través de Él podemos alcanzar la salvación prometida por Dios a todos los hombres. Por eso todos estos elementos teológicos que expresa Pablo a través de esta carta nos ayuda a entender su evolución en el conocimiento de este designio de Dios en cuanto a su profundización
y también de manera clara en su exposición. Por eso esta carta a los Efesios, que también es llamada una carta de la cautividad o cuando Pablo está preso, nos ayuda a acercarnos sobre todo al misterio del amor de Pablo por la iglesia, al verla como ese instrumento de salvación y de unión con Cristo Jesús. Que ojalá pues también nosotros nos podamos acercar a este misterio revelado por Jesús a través de Pablo, a través de esta carta, y que también surja en nosotros ese amor a la iglesia, sabiendo que es el camino que nos lleva al encuentro con Dios y también a recibir la salvación de Él. Que Dios los bendiga, que pasen buenas tardes.